Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que un asteroide descubierto hace apenas unos meses podría tener una pequeña, pero real, posibilidad de chocar contra la Tierra en 2032? Su nombre es 2024 IR4, y aunque la NASA insiste en que no hay razón para entrar en pánico, la probabilidad de impacto ha aumentado recientemente del 1,3% al 2,3%. Puede parecer poco, pero cuando hablamos de eventos espaciales, incluso un porcentaje mínimo es suficiente para llamar la atención de los científicos. Imagina que estás jugando a los dardos con los ojos vendados. Sabes que hay un blanco en algún lugar frente a ti, pero solo tienes una idea aproximada de su ubicación. Ahora, cada vez que lanzas un dardo, alguien te da más información sobre dónde cayó. Con el tiempo, te vuelves más preciso y puedes ajustar mejor tu puntería. Así funciona la ciencia detrás del monitoreo de asteroides. Los astrónomos siguen recopilando datos para afinar sus cálculos y predecir mejor la trayectoria de estos objetos espaciales. El asteroide 2024, IDR4, fue detectado el 27 de diciembre de 2024 por el Minor Planet Center, con sede en Chile. Mide entre 40 y 90 metros de diámetro, lo que significa que es más grande que una piscina olímpica, pero más pequeño que un estadio de fútbol. No es una roca del tamaño del Everest ni algo que cause la extinción de los dinosaurios, pero sigue siendo lo suficientemente grande como para preocupar a los expertos. Para ponerlo en perspectiva, el meteorito que explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, en 2013, tenía solo 20 metros de diámetro, y aún así rompió miles de ventanas y causó heridas a más de 1.500 personas. Ahora, imagina un objeto al menos el doble de grande viajando a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora. Este asteroide ya tiene una calificación de 3 en la escala de Turing, un sistema que va del 0, sin riesgo, al 10, peligro extremo. Aunque la mayoría de los asteroides cercanos a la Tierra reciben un 0 o un 1 en la escala, el hecho de que 2024, IDR4, haya alcanzado el nivel 3 significa que no puede ser ignorado. Sin embargo, los científicos han visto casos similares antes. Asteroides que parecían preocupantes al principio, pero que con más datos terminaron descartándose como amenazas reales. Entonces, ¿dónde caería este asteroide si realmente se dirigiera a la Tierra? Los cálculos actuales sugieren varias posibilidades, incluyendo el Océano Pacífico Oriental, el Atlántico, partes de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, algunas zonas de África, Nigeria, Camerún, la República Democrática del Congo, el Mar Arábigo y regiones del sur de Asia, India, Bangladesh. Un impacto en el océano podría generar tsunamis, mientras que uno en tierra firme causaría explosiones y ondas de choque similares a las de una bomba nuclear, pero sin radiación. El telescopio espacial James Webb observará el asteroide en marzo de 2025 para determinar con más precisión su tamaño y trayectoria. Y si en el futuro se confirma un riesgo real de impacto, la NASA y otras agencias espaciales tienen planes para desviar o destruir objetos peligrosos, como lo demostraron en 2022 con la misión DART, que logró modificar la órbita de un pequeño asteroide impactándolo con una nave espacial. Aún queda mucha investigación por hacer antes de saber si 2024 IR4 representa una amenaza real. Mientras tanto, sigue siendo un recordatorio de que nuestro planeta no está solo en el universo y que, aunque los impactos de asteroides son raros, la humanidad ya está trabajando en formas de defenderse. Si realmente supieras que un asteroide va a impactar la Tierra dentro de 7 años, ¿cómo cambiaría eso tu manera de vivir hoy? ¿Sabías que los wombats hacen caca en forma de cubo? Suena extraño, pero es completamente cierto. Mientras la mayoría de los animales dejan desechos en formas cilíndricas o irregulares, los wombats producen excrementos perfectamente cúbicos. Pero, ¿por qué? Imagina que estás armando una torre de bloques de juguete.
Si intentas apilarlos con formas redondeadas o irregulares, se deslizarán y caerán. En cambio, si los bloques son cuadrados, se mantienen estables. Esto es exactamente lo que hacen los wombats con su caca. La usan para marcar su territorio y asegurarse de que no ruede cuesta abajo, manteniéndose en su lugar para que otros wombats la vean y huelan. Los wombats son marsupiales que viven en Australia, y aunque parecen ositos de peluche, rechonchos y adorables, son excavadores expertos. Pasan la mayor parte de su vida bajo tierra en madrigueras, protegiéndose de depredadores y del clima extremo. Para sobrevivir en su hábitat seco y rocoso, han desarrollado una digestión extremadamente lenta que puede tardar hasta 14 días en procesar la comida. Este largo proceso permite que su intestino absorba la mayor cantidad posible de nutrientes y agua de los alimentos, lo que también contribuye a la peculiar forma de sus excrementos. Pero aquí viene lo más interesante. Los científicos se preguntaron durante años cómo es que los wombats lograban producir heces cuadradas dentro de un intestino que, como el de cualquier otro mamífero, es redondeado. No es que el wombat tenga un molde interno que convierta la caca en cubos como si fuera una fábrica de dados. La respuesta está en la elasticidad de su intestino. En 2018, un grupo de investigadores descubrió que la pared intestinal del wombat tiene regiones que son más rígidas y otras más flexibles. A medida que los desechos se mueven lentamente a través del intestino, estas diferencias en la tensión moldean el excremento en una forma cúbica, un proceso único en el mundo animal. Piensa en cómo una gelatina se adapta al molde en el que se enfría. Algunas partes se contraen más rápido que otras, dándole una forma específica. Los wombats usan sus pequeñas torres de caca para comunicarse con otros de su especie. Como tienen mala vista, dependen mucho del olfato para reconocer señales en su entorno. Cuando un wombat deja su excremento en una roca o tronco, básicamente está dejando un mensaje olfativo que otros wombats pueden leer. Es como si dejaran notas adhesivas en la naturaleza, avisando: «Este territorio es mío, aquí hay un buen lugar para encontrar comida», o incluso «Estoy buscando pareja». Otro aspecto sorprendente es que los wombats pueden producir hasta 100 cubos de caca por noche. Como son nocturnos, aprovechan la oscuridad para salir de sus madrigueras y recorrer grandes distancias en busca de alimento. Gracias a la forma única de su excremento, las señales que dejan atrás permanecen en su sitio en lugar de rodar colina abajo, lo que sería un problema en terrenos inclinados. Este descubrimiento no solo ha fascinado a los biólogos, sino también a los ingenieros y diseñadores industriales. La capacidad natural del wombat para crear formas cúbicas sin necesidad de un molde artificial ha inspirado investigaciones en el mundo de la fabricación y el diseño. Imagina poder crear materiales con formas específicas, sin desperdicio de recursos, simplemente ajustando la elasticidad de los componentes. Así que la próxima vez que veas un cubo de azúcar o juegues con dados, piensa en los wombats y en su extraña pero efectiva estrategia natural. Ahora dime, si los humanos tuviéramos la capacidad de producir algo útil de manera natural, como los wombats con su caca cúbica, ¿qué crees que sería lo más útil que podríamos hacer? ¿Sabías que hubo una época en la que la gente literalmente se comía las momias egipcias? Aunque suena como algo sacado de una película de terror, esto fue una práctica real que se extendió durante varios siglos en Europa. Todo comenzó con la creencia de que los restos de los antiguos egipcios poseían propiedades medicinales casi mágicas. Se decía que el polvo de momia podía curar enfermedades, detener hemorragias y hasta fortalecer el cuerpo. Pero, ¿cómo llegó la humanidad al punto de considerar los cuerpos embalsamados de hace miles de años como un remedio casero? Para entenderlo, tenemos que remontarnos al siglo XII. Cuando los comerciantes árabes introdujeron a Europa una sustancia llamada mumia. Esta sustancia era una resina oscura utilizada en la medicina del Medio Oriente, derivada del betún natural, un tipo de asfalto que se encontraba en ciertas regiones. Sin embargo, en algún momento,
La confusión entre esta resina y los cuerpos embalsamados de Egipto llevó a los europeos a creer que la verdadera momia provenía de las momias humanas. El malentendido se convirtió en una moda médica en la Edad Media y el Renacimiento. Médicos y boticarios empezaron a moler momias egipcias en polvo y venderlas como una cura milagrosa para cualquier dolencia imaginable. Si alguien tenía dolor de cabeza, le recetaban un poco de momia, disuelta en agua o vino. Si alguien sufría una herida, se aplicaba directamente sobre la piel. Se decía que incluso podía curar la peste, aunque, irónicamente, manipular cadáveres de siglos de antigüedad probablemente no ayudaba mucho en la lucha contra enfermedades. La demanda era tan alta que se empezó a traficar momias desde Egipto hacia Europa, como si fueran un bien de lujo. En el siglo XVI, los médicos más prestigiosos de la época, como el famoso cirujano Ambroise Paré, recomendaban su uso. Hasta reyes y papas consumían polvo de momia, creyendo que así prolongarían su vida y aumentarían su vigor. En Inglaterra, hasta el rey Francisco I de Francia llevaba consigo un pequeño frasco de polvo de momia en caso de emergencia. Pero lo más perturbador es que cuando las momias egipcias comenzaron a escasear, los comerciantes decidieron improvisar. No había suficientes cuerpos embalsamados de la antigüedad para satisfacer la demanda, así que se empezaron a utilizar cadáveres más recientes, criminales ejecutados, pobres fallecidos sin familia y hasta cuerpos robados de tumbas frescas fueron secados, tratados con sustancias químicas y vendidos como auténtica momia egipcia. En otras palabras, muchas personas que creían estar consumiendo los restos sagrados de faraones y nobles del antiguo Egipto, en realidad estaban comiendo a mendigos medievales. Esto no solo era repulsivo, sino también irónico. Mientras los europeos se horrorizaban con los supuestos ritos caníbales de otras culturas, ellos mismos estaban, sin darse cuenta, practicando una forma de canibalismo. Imagínate ir a una farmacia y que te vendieran un frasco de polvo humano como si fuera aspirina. Sería como si hoy alguien recomendara cenizas humanas como suplemento vitamínico. Con el tiempo, la medicina avanzó y la práctica de consumir momias fue perdiendo popularidad, especialmente en el siglo XVIII, cuando se empezaron a cuestionar sus beneficios reales. Sin embargo, algunos relatos sugieren que todavía en el siglo XIX, algunos médicos seguían recomendando remedios derivados de restos humanos. Así que la próxima vez que pienses que las tendencias modernas de salud son extrañas, recuerda que hubo una época en la que la gente realmente creía que ingerir el polvo de un cadáver de 1000 años era la clave para la longevidad. Si hubieras vivido en esa época, te habrías atrevido a probarlo. ¿Sabías que los flamencos pueden beber agua hirviendo sin quemarse? Sí, esas elegantes aves de patas largas y color rosado no solo destacan por su belleza, sino también por su asombrosa resistencia a condiciones extremas. Mientras que los humanos apenas podemos soportar el agua caliente de la ducha cuando pasa los 45 grados, los flamencos pueden tomar agua que está a temperaturas cercanas al punto de ebullición sin sufrir daño alguno. Pero, ¿cómo es posible que no se quemen por dentro? Para entender este increíble fenómeno, primero hay que conocer el hábitat en el que viven los flamencos. Estas aves no eligen cualquier laguna o río para establecerse. Prefieren cuerpos de agua extremadamente alcalinos y salinos, como los lagos de soda en África y América del Sur. Algunos de estos lagos son tan hostiles que pocos organismos pueden sobrevivir allí. Uno de los ejemplos más extremos es el lago Natron, en Tanzania, donde la temperatura del agua puede superar los 60 grados Celsius, y su composición química es tan letal que calcifica a los animales que caen en él. Pero, mientras otros seres vivos evitarían acercarse, los flamencos no solo beben de estas aguas, sino que también anidan en ellas. La clave de su resistencia radica en su sistema digestivo altamente especializado. Sus picos están adaptados para filtrar el agua y separar el alimento sin tragar partículas dañinas.
Además, sus membranas bucales y su esófago están cubiertos con tejidos resistentes que pueden soportar temperaturas extremas sin dañarse. Es como si tuvieran un sistema de refrigeración incorporado que evita que el calor del agua les cause quemaduras internas. Imagina meter la mano en una taza de café recién hecho y no sentir dolor en absoluto. Eso es lo que hacen los flamencos con el agua hirviendo. Pero no solo resisten el calor, sino también la alta salinidad. Un ser humano que intentara beber agua de estos lagos sufriría una deshidratación severa, ya que el exceso de sal en la sangre obligaría a los riñones a trabajar el doble para expulsarla. Sin embargo, los flamencos tienen glándulas especiales en sus cabezas que filtran la sal y la expulsan a través de las fosas nasales. Es como si tuvieran un sistema de desalinización incorporado, algo que la humanidad aún intenta perfeccionar con tecnología avanzada. Este tipo de adaptación es lo que les permite prosperar en lugares donde casi ninguna otra especie puede sobrevivir. De hecho, el aislamiento de estos lagos hiperhostiles les ofrece una gran ventaja. Pocos depredadores se atreven a acercarse. Mientras que otras aves deben preocuparse por los ataques de cocodrilos o felinos, los flamencos pueden anidar en estos ambientes inhóspitos sin demasiadas amenazas. Ahora bien, esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo desarrollaron estas habilidades? La evolución les ha permitido perfeccionar sus cuerpos durante millones de años para sobrevivir en condiciones extremas. Si el ser humano intentara vivir en un entorno similar, necesitaría trajes especiales, sistemas de filtración y tecnologías avanzadas para no deshidratarse ni quemarse con el agua. Pero los flamencos han logrado todo eso de forma natural. Así que la próxima vez que veas a un flamenco parado en un lago con apariencia de infierno líquido, recuerda que está tomando un sorbo de agua caliente que te dejaría con la boca llena de ampollas en segundos. Si tuvieras que adaptarte a un ambiente extremo para sobrevivir, ¿qué habilidad especial te gustaría desarrollar? ¿Sabías que hay caracoles que pueden regenerar su cabeza si la pierden? Así es. Estos pequeños moluscos tienen una habilidad que parece sacada de una película de ciencia ficción. Si por alguna razón su cabeza se separa de su cuerpo, pueden hacer crecer un nuevo cuerpo entero, con todos sus órganos incluidos. Para entender lo increíble que es esto, imagina que un lagarto pierde su cola cuando un depredador lo atrapa. En pocas semanas le crece una nueva, aunque no tan perfecta como la original. Ahora, lleva eso al extremo y piensa en qué pasaría si un humano pudiera hacer lo mismo con una parte de su cuerpo. Pero no solo una mano o un pie, sino todo el cuerpo desde el cuello para abajo. Pues esto es precisamente lo que ciertos caracoles marinos pueden hacer. Los científicos descubrieron esta asombrosa capacidad casi por accidente. Un grupo de investigadores en Japón estaba estudiando a los caracoles de la especie Elysia marginata, cuando notaron algo impactante. Algunos caracoles se habían desprendido de su propio cuerpo, dejando atrás el caparazón y todos sus órganos. Lo más sorprendente es que sus cabezas seguían vivas, moviéndose y alimentándose como si nada hubiera pasado. En solo unas semanas, los caracoles regeneraron un cuerpo completamente nuevo, incluyendo su corazón y otros órganos vitales. Pero, ¿cómo es posible que sobrevivan sin un cuerpo? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Estos caracoles son lo que se conoce como sacoglosos, lo que significa que tienen la capacidad de realizar un tipo de fotosíntesis. Al alimentarse de ciertas algas, incorporan los cloroplastos de estas en sus propias células, lo que les permite obtener energía del sol, como si fueran una mezcla entre animal y planta. Esta habilidad les da el tiempo necesario para regenerar su cuerpo sin necesidad de comer. Pero hay una pregunta que aún no tiene respuesta clara. ¿Por qué los caracoles harían algo tan extremo como desprenderse de su propio cuerpo? Los investigadores creen que podría ser una estrategia para sobrevivir a parásitos. Si un caracol está infectado con algún organismo dañino, deshacerse de su cuerpo y generar uno nuevo podría ser su manera de reiniciarse y librarse de la infección.
También podría ser una forma de escapar de un depredador. Aunque no se ha comprobado que lo hagan en situaciones de peligro inmediato, este tipo de regeneración extrema es muy poco común en el reino animal. Algunos anfibios, como las salamandras, pueden regenerar extremidades y partes de sus órganos, pero pocos animales pueden crear un cuerpo completo desde la cabeza. Incluso los humanos tenemos una capacidad limitada de regeneración, como cuando la piel se cierra después de un corte o cuando el hígado se regenera tras una lesión. Pero estamos muy lejos de lo que estos caracoles pueden hacer. Este descubrimiento ha despertado el interés de la ciencia médica, ya que entender cómo los caracoles logran regenerarse podría ayudarnos a desarrollar tratamientos para regenerar tejidos humanos o incluso curar enfermedades que afectan órganos internos. Ahora imagina esto. Si los humanos tuviéramos la capacidad de regenerar nuestro cuerpo como los caracoles, ¿qué parte de tu cuerpo crees que te gustaría regenerar y por qué? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.